A ver, el oído es mucho, pero que mucho más que un simple micrófono. Resulta que es un instrumento de una sofisticación increíble, que no solo nos permite oír el mundo, sino que además es lo que nos mantiene en pie. Hoy vamos a meternos de lleno a desentrañar cómo es posible que un solo órgano domine dos tareas tan diferentes como son el sonido y el equilibrio. Y aquí viene la gran pregunta, la que es de verdad fascinante. ¿Cómo narices convierte el cuerpo una vibración física en sonido y un simple movimiento de cabeza en la sensación de equilibrio? Es que, si lo pensamos, es un proceso de traducción pura y dura. Se trata de convertir fuerzas físicas en el lenguaje eléctrico del cerebro. Y en esto, el oído es sin duda el maestro traductor. Bueno, para que no nos perdamos, este va a ser nuestro recorrido. Primero, una idea general, el oído y su doble sentido. Después seguiremos el viaje del sonido, nos meteremos dentro del laberinto auditivo y luego en el vestibular. Veremos quiénes son las verdaderas protagonistas, las células ciliadas y cerraremos con un resumen para atar todos los cabos. ¡Vamos allá! Venga, pues empezamos por lo más fundamental, el oído. Podríamos decir que tiene una doble personalidad. Es un único órgano, sí, pero con dos funciones maestras. Por una parte está el sistema auditivo, que es el que se encarga, claro, de la percepción del sonido. Gracias a él oímos la música, las voces, todo lo que nos rodea. Y por otra parte, tenemos el sistema vestibular. Este es como nuestro giroscopio interno, el que nos mantiene en equilibrio y coordina los movimientos de la cabeza y los ojos. Dos trabajos súper diferentes, pero en un mismo sitio. Venga, ahora vamos a hacer una cosa. Vamos a seguir el camino de una onda sonora. Imaginemos, no sé, una nota musical que viaja por el aire. ¿Cómo llega a entrar en nuestra cabeza y a convertirse en algo que podemos entender? Pues ese es precisamente el viaje del sonido, desde fuera hasta el umbral del oído interno. A ver, todo empieza en el pabellón auricular, o sea, la oreja. Funciona como una especie de antena que captura y localiza el sonido. De ahí, la onda sonora se canaliza por el conducto auditivo hacia adentro hasta que, ¡pum!, choca con la membrana timpánica. El tímpano, vamos, y este empieza a vibrar como la piel de un tambor. Y por último, esas vibraciones las recoge y las amplifica una cadenita de 3 huesecillos diminutos: martillo, yunque y estribo. Es que es una obra de ingeniería mecánica alucinante. Y aquí tenemos al primer gran protagonista de esta historia, el tímpano. Hay que pensar en él como un transductor. ¿Y eso qué es? Pues un dispositivo que convierte un tipo de energía en otro. En este caso, convierte las ondas de presión del aire en vibraciones mecánicas. Esta membrana finísima, de solo 3 capas, es la puerta de entrada al oído medio. Ojo, que estos no son solo 3 huesos pequeños, sin más. El martillo, el yunque y el estribo forman un sistema de palancas de una precisión increíble. Su misión es amplificar la vibración del tímpano, darle más fuerza, para que pueda mover el líquido que hay en el oído interno. Y por si fuera poco, hay unos músculos enanos que nos protegen de sonidos demasiado fuertes, y la trompa de Eustaquio, que se asegura de que la presión está igualada a ambos lados del tímpano. Una sala de máquinas en toda regla. Vale. Una vez que las vibraciones ya están amplificadas, llegan al oído interno, al llamado laberinto auditivo. Y es aquí donde, de verdad, ocurre la magia. El movimiento mecánico está a puntito de convertirse en una señal eléctrica que el cerebro pueda por fin entender. El oído interno es básicamente un entorno acuático, pero cuidado, no todo el líquido es igual. Tenemos 3 fluidos diferentes: la perilinfa, la endolinfa y la cortilinfa. ¿Y cuál es la diferencia clave? Su composición iónica. Se parecen al líquido que hay fuera y dentro de nuestras células. Y esa diferencia de potencial eléctrico va a ser, como veremos ahora, el motor que convierte el sonido en una señal nerviosa. Es la clave de todo. Y esta preciosidad, esta estructura en forma de caracol, es la cóclea, la joya de la corona del sistema auditivo, vamos. Dentro de esta espiral de hueso es donde se decodifican las distintas frecuencias del sonido. Funciona un poco como un teclado de piano desenrollado. Los tonos graves se procesan en la parte más ancha y los agudos en la más estrecha. Una pasada. Pues bien, dentro de la cóclea nos encontramos con el órgano de Corti. Este sí que es el verdadero micrófono de nuestro cuerpo. Aquí, sobre una membrana flexible, hay miles y miles de células sensoriales, las células ciliadas. Cuando el líquido de la cóclea se mueve, estas células se doblan, y es ese movimiento, ese simple gesto, el que por fin genera la señal nerviosa que va al cerebro. Es sin duda el clímax del viaje del sonido. Pero espera, que el oído no solo sirve para oír. Ahora vamos a cambiar de tercio por completo para explorar su otra función vital, la de ser nuestro GPS interno. El sistema que nos da ni más ni menos que el sentido del equilibrio. A ver, nuestro sistema de equilibrio, el sistema vestibular, usa 2 tipos de sensores distintos.
Por un lado, el utrículo y el sáculo, que contienen las máculas. Estos nos chivan la posición de la cabeza y la aceleración lineal, o sea, la gravedad. Y por otro lado, los conductos semicirculares, con las crestas ampulares, que lo que detectan es la aceleración angular, vamos, los giros de la cabeza. Dentro del utrículo y el sáculo están las máculas. Para hacerse una idea, es como una capa de gelatina que tiene incrustados unos cristalitos de carbonato cálcico, los otolitos. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando movemos la cabeza, o simplemente por la fuerza de la gravedad, estos cristalitos del equilibrio se mueven, se desplazan, y al hacerlo doblan las células ciliadas que tienen debajo, y ¡zas! Esa es la señal que le dice al cerebro cuál es nuestra posición. Y para los giros, ¿qué tenemos? Pues las crestas ampulares, que están en la base de los conductos semicirculares. Cada una tiene una especie de cúpula, de gelatina. Cuando giramos la cabeza, el líquido que hay dentro de los conductos se mueve por inercia y empuja la cúpula. Vamos, como el viento empuja la vela de un barco. Este movimiento dobla las células ciliadas y le manda el mensaje al cerebro que estamos girando. Vale, hemos visto dos sistemas que parecen súper distintos, el del sonido y el del equilibrio, pero resulta que ambos dependen de un único y microscópico héroe para funcionar. Y ahora sí que llegamos al meollo, al corazón de todo este sistema. Porque tanto la audición como el equilibrio dependen del mismo tipo de célula especializada, la célula ciliada. Estas células son los transductores mecanoeléctricos definitivos. Son los verdaderos serwes microscópicos que convierten la fuerza mecánica, ya sea de una vibración o de un movimiento, en la señal eléctrica que nuestro cerebro interpreta. Y aunque la función es básicamente la misma, estas células vienen en dos modelos, por así decirlo. La tipo 1, con forma de pera, y la tipo 2, que es más cilíndrica. Pequeñas diferencias de forma para un mismo trabajo increíble. Y la pregunta es, ¿cómo lo hacen? Pues es una genialidad. Cada célula tiene como una especie de antena hecha de pelillos, los estereocilios, y las puntas de estos pelillos están conectadas por unos hilos finísimos. Cuando una vibración o un movimiento dobla los estereocilios, estos hilos tiran de unas compuertas que abren canales iónicos en la célula. Entran iones, se genera una señal eléctrica y directa al cerebro. Es literalmente un interruptor mecánico a escala nanométrica. Y con esto llegamos al final de nuestro viaje. Vamos a resumir un poco cómo estos dos sistemas tan complejos consiguen formar un único órgano que funciona a la perfección. Lo que hemos visto, en resumen, es una auténtica obra maestra de eficiencia biológica. El oído consigue integrar dos sentidos vitales en un espacio mínimo. Es la prueba de cómo la evolución puede crear sistemas supercomplejos que trabajan en paralelo para darnos una percepción del mundo completa y coherente. Es alucinante. Al final, la clave de todo, tanto para oír como para mantener el equilibrio, se reduce a esta única y elegantísima solución celular, la célula ciliada. Y esto nos deja con una última reflexión. Si tanto la audición como el equilibrio usan el mismo tipo de célula para funcionar, ¿qué nos dice eso sobre la increíble eficiencia de la evolución? Es para pensarlo, ¿verdad?